Buenas noches, nos encontramos aquí en las instalaciones de Unidad para Transformar. Estamos con el maestro Sixto y Patsy Pérez y vamos a cortar el listón inaugural para la muestra de arte que tenemos programada para el día de hoy. Maestro, si nos hace el honor. A ver, los dos. Adelante. Gracias. Le voy a ceder al maestro el micrófono porque vamos a dar un recorrido rápido antes de ir a la mesa, un recorrido rápido y que nos explique en qué consiste la obra. Maestro, se lo cambio. Muchísimas gracias, Andrés Méndez, por esta invitación y también por darnos la oportunidad de exhibir estas obras que las he realizado durante varios años. Este lugar es muy bonito, realmente yo creo que reúne las características para albergar una exposición de este tamaño. Son 15 obras solamente, la mayoría son óleos sobre tela. Y qué mejor empezar esta exposición explicando mis orígenes. Yo soy de Santana Chautempan y esta es la estación del ferrocarril. Esta obra mide 1,5 metros por 1 metro. Y para mí el progreso de Santana Chautempan en un momento tuvo su época dorada de desarrollo social, cultural y económico gracias a la estación del ferrocarril que se inauguró en 1869, un 16 de septiembre, y para esa ocasión llegó el presidente de la República, el licenciado Benito Pablo Juárez García. Es por eso que para mí ese lugar ha sido emblemático, es de hecho un inmueble muy importante que los chautempenses lo valoramos bastante. Bueno, también mencionarles que aquí yo hice un glifo que es del barrio de Texcacoac, precisamente de la comunidad de donde yo soy. Yo nací en ese barrio y para mí esto es lo que representa Texcacoac, que en lengua náhuatl quiere decir serpiente en el cantil. Y bueno, de esta forma lo expresé. Aquí hay otro cuadro. Adelante, maestro. Que es un barco en el mar. Este cuadro se lo hice a mi esposa en una ocasión muy especial y representa pues un barco velero que lleva, ese barco es como la guía y ahí va una serie de barquitos que representa a mi familia. En este caso yo a ella la comparé con ese barco y la familia que son mis hijos y yo, ahí vamos siguiéndola porque ella es una líder natural en mi familia. Okay. Y vamos más de este lado. Adelante. Y pasamos acá. Tengo gratos recuerdos de una experiencia que tuvimos en San Benito Xaltocan, cerca de Apizaco, porque nosotros vivimos allá y este cuadro representa la casa del portero. Nosotros fuimos porteros en ese templo. Aquí está la iglesia, el templo, y aquí es la casa donde nosotros vivimos durante 3 años y nos guarda un recuerdo maravilloso. También de este lado hay un cuadro donde representa el puente, porque este puente guarda muchos recuerdos. Antes de que estuvieran los puentes actuales, este era el único puente construido de piedra y aquí ocurrieron muchos accidentes. Es un puente que atrae la atención de mucha gente. No sé qué pasa con este puente. Aquí más adelante, hacia una curva, se voltearon muchos tráileres, coches, accidentes a diestra y siniestra. Algunos enamorados aquí que se fueron a colgar, algunos asesinatos, en fin, muchas cosas que han sucedido en este puente. Por eso a mí me llamó la atención, por la historia y también por la belleza, porque es encantador este lugar. Por eso lo pinté. Y aquí ya empieza una zona un tanto familiar de retratos. Es mi hijo Topilzin, y cuando era pequeño me decía: ¿y qué se sentirá ser rey? ¿Dónde se puede comprar una corona y el cetro? Y yo quiero mi espada, porque en ese tiempo que lo pinté nos volvimos
así como que muy seguidores de la saga de la Guerra de las Galaxias. Entonces una vez él estaba jugando con un palo y haciéndole como que era su espada de luz, y lo capté y de esta forma pues lo pinté. Bueno, de este lado tenemos la imagen de San Benito Abad, el padre de los monjes benedictinos. Y bueno, eso a colación de la experiencia que nosotros vivimos ahí en San Benito Xaltocan. Esa es la forma como yo lo expresé, con las características del santo, con la famosa medalla de San Benito, con la santa regla y su frase muy famosa de ora et labora, es decir, trabaja y ora, y muchas características que se le atribuyen al santo, los milagros, en fin. Es un cuadro que a mí me impactó, me gustó el tema y por eso lo pinté. Y aquí está mi mamá que ya es difunta, y yo la expreso así, fundiéndose con el espacio, fundiéndose en el cielo, en una nueva realidad, en un ambiente diferente. Y por eso yo veo la trascendencia de mi mamá a través, pues ya no es cuerpo, ya se funde con el espacio, con el infinito, y como se llama Rosita, por eso pongo un corazón de rositas con una columna truncada, porque pues así se representa a veces a las personas cuando ya dejaron de vivir, una columna trunca. Y bueno, pues todo lo infinito de fondo. Y aquí pues la novia es un retrato de mi hija cuando se casó, y bueno, pues aquí también nos acompaña, pero así yo la capté en ese momento, y así salió mi hija Ischel Abril. Y de este lado el retrato de mi esposa, que también nos acompaña esta tarde. Y así era cuando yo la conocí. Conservamos una fotografía y dije, bueno, yo la voy a pintar así, y pues la relacioné a ella porque es muy, muy cariñosa, es muy dulce y es muy trabajadora. La relacioné con una abeja porque pues a mí me admira, es una persona imparable, trabaja y trabaja todo el tiempo, trabaja y trabaja. Y también de tanto trabajar, como las abejas quedan atrapadas en su propia miel, en su propia dulzura. Y bueno, pues así es como yo la represento, envuelto en un ambiente dulce, pero también geométrico, porque todo esto es geometría. Si nos damos cuenta, hay muchas figuras, un cubo, un cilindro, por ahí algún círculo, algunas figuras geométricas. Entonces aquí hay mucha geometría. Este es el único cuadro que reproduje, que he reproducido, porque ya hice como parte de mi familia la Mona Lisa de Leonardo da Vinci, porque es uno de los retratos que más, pues de los más famosos en el mundo, y sobre todo por el personaje que lo creó, que fue Leonardo da Vinci. No solamente fue pintor, destacó más como científico, como inventor, como filósofo, poeta, en fin, fue un hombre, uno de los genios más grandes de la humanidad. Por eso es que yo quise tener una Mona Lisa. De hecho, pinté una serie de 3 Mona Lisas, para que en el lugar donde yo vivo, pues a cada rato, bueno, en donde yo camine, la Mona Lisa me siga. Entonces, uno en mi cuarto, uno en la sala y otro en la cocina. Y así es como pues la representé. Traté de que fueran las medidas exactas como la pintó Leonardo da Vinci. Obviamente pues es una reproducción, es una interpretación, pero más o menos con las mismas características. Es un cuadro bastante cargado de simbolismo. Hay mucho que decir en el fondo, sobre todo en la expresión, en la sonrisa leonardesca. Nos podríamos pasar muchas horas hablando de este cuadro, pero sigamos con lo que viene, porque este es un autorretrato. A mí me llaman mucho la atención las piedras, bastante. Y aquí yo me represento en una caverna, en una cueva, con algunos objetos, algunos documentos tipo papiro, en donde aquí hay unas ollas de barro que yo represento, de donde pues aquí hay estos papiros, algunas piedras, un casco de astronauta,
muy antiguo, ¿verdad? Porque pienso que tenemos comunicación con seres de otros planetas, de otros mundos, y yo represento así ese fenómeno con este casco, un féretro, una escalera, en fin, mucho simbolismo en este cuadro, bastante, que nos tardaríamos mucho para exponer cada detalle. Y aquí este cuadro, igual las piedras, y es que en una construcción no todas las piedras son las mismas, hay diferentes tipos de piedras. Por ejemplo, las que van en la cimentación, pues son piedras brutas, son piedras precisamente con muchas formas para que se adhieran al terreno y la construcción sea firme. Pero también, a medida que vamos levantando la construcción, las piedras van cambiando. Incluso cuando hacemos una bóveda, un arco, hay en la parte superior otro tipo de piedra, una dovela, y así podríamos seguir la piedra cúbica, una piedra cuadrada, y pues también otro tipo de piedras. Yo represento a esta piedra que parece un bloque muy tosco, pero de aquí, a la hora de cincelar, de martillar, salen estos pedazos que en apariencia pues es basura de piedra, pero son diamantes. Yo así represento la obra de la construcción. Esas piedras que parecen que no tienen forma, pero son las que tienen mucha fuerza y representan demasiado en una construcción. Bueno, de este lado hay un cuadro muy raro, muy especial. Para mí es uno de los cuadros más que me llevaron mucho tiempo para realizarlo, porque está cargado de muchas formas, muchos símbolos, y es una historia bastante grande, muy grande este cuadro. Incluso hay alguna historia ya atrás de este cuadro. Incluso una vez un amigo me lo pidió prestado, y cuando me lo regresó roto de una esquina. De por acá está el palo que se rompió. Le pregunté si había tenido algún accidente y me dijo, no, solito se rompió. Ok. Y una vez me invitaron a una exposición en una feria, se me hizo fácil llevarlo, yo mismo lo amarré, y estando todos como ahorita, de pronto el cuadro salió literalmente volando. Afortunadamente no le pasó nada. Y en una ocasión, así como estamos ahorita, Andrés y yo platicando con un amigo, estábamos así en la sala donde estaba colgado, y de pronto el cuadro se fue de lado y nadie lo movió. Es un cuadro muy raro, muy especial, porque antes de que yo pintara este cuadro, aquí había otro cuadro, precisamente uno de San Benito, porque en ese momento, cuando llegan las ideas y no tienes material, dices, pues en ese, no sé qué pasó. Aquí había un cuadro del pueblo de San Benito, y dije, no, pues creo que este es el adecuado, y por eso encimé esta obra. Entonces hay dos en uno. No sé si San Benito se enojó, pero tiene vida. Y aquí, bueno, pues también es un autorretrato donde, pues, es un cuadro lleno de simbolismo. Lo más importante de esto es que, pues como se podrán dar cuenta, nosotros, bueno, en mi caso, yo soy un artista, un pintor, pues que no tiene sosiego. No me hace falta copiar. Afortunadamente, la obra que copié de Leonardo da Vinci, pues porque de verdad no puedo vivir sin ver a la Mona Lisa. Y antes de pintarla, pues tenía yo libros, tenía yo imágenes, pero yo la quería ver así como la de Leonardo, por eso la pinté. Pero no me gusta copiar, me gusta hacer yo, y con lo poquito que voy aprendiendo, pues con eso me baso para pintar todas estas obras. Excelente. Y pues por lo mientras, eso es lo que les puedo decir. O sea, estamos hablando de que pues soy un pensador libre, no tengo escuela, no tengo un modelo, no tengo un maestro a quien seguir en este aspecto de la pintura.
Realmente yo he hecho lo que se me ha ocurrido, lo que me ha pasado por la mente, son vivencias, además, pero pues aquí les presentamos esta obra. Pues lo invito a la mesa. Muchas gracias. Regularmente, después de hablar un poco de la obra, lo que hacemos es una entrevista y ahora vamos a conocer al maestro. Sí. Entonces, si nos hace el favor, maestro. Antes que otra cosa, aquí en Unidad para Transformar tenemos una tradición que siempre inauguramos toda muestra con un vasito de vino, una copita de vino. Muchas gracias. Ahorita los compañeros que nos están acompañando van a recibir su dotación también, no nos queden viendo así. Ahorita les hacemos correr una copa, pero pues para que esta exposición sea un éxito. Gracias. Pues nuevamente buenas noches. Lo prometido es deuda. Unidad para Transformar mantiene el trabajo cultural, se mantiene siendo una voz para aquellos que busquen un espacio donde expresarse a través del arte, a través de la cultura, a través de las diferentes expresiones sociales que rodean al ser humano. Y bueno, ante la adversidad del trabajo, ante la adversidad la constancia y principalmente demostrar que ante los artilugios los buenos argumentos. Maestro, ¿quién es Sixto Ipazzi? ¿Cuántos años tiene, maestro? Tengo 51 años y Sixto Ipazzi es una persona que escribe, que tiene un vicio muy arraigado, que es la lectura. Escribo, soy deportista, soy artista plástico, también sé algo de escultura. Me gusta, soy un hombre soñador, con principios, con valores. Estudié filosofía, esa es mi profesión, en la Universidad Pontificia de México, en la Ciudad de México. Estudié periodismo, estudié ciencias de la educación, estudié algo de antropología en la ENA, también fui a estudiar en la Academia Nacional de San Carlos. En fin, he sido en algunos momentos profesor. Recientemente dejé el cargo de cronista municipal en el municipio de Santana Chautempan, por decirte lo menos, porque soy una persona en este sentido activa. Me gusta el estudio, me gusta ser participativo. Hace un momento veíamos aquí arriba que subían y bajaban las escalinatas y yo te decía, no me gusta ver, a mí me gusta actuar, y me da envidia que yo veo y yo no estoy ahí. Me gusta la actuación, en ese sentido me gusta la actuación. También hablando de la actuación, en algún momento también incursioné en el canto. Mi papá fue un artista, un cantante destacado, y yo heredé también su talento. Soy padre de familia, soy un ciudadano del mundo, así podría yo definirme. ¿Y cuándo nace esta idea de pintar? ¿Cómo nace? ¿Qué pasa? Es una pregunta interesante y la respuesta quizá un tanto chusca, porque cuando yo me casé, incluso pues, antes de casarme, obviamente mi esposa, yo le decía, me encantaría pintar, y ella tenía una amiga que era pintora, es pintora, y entonces me dice, te voy a contactar con ella para que te explique. Bueno, esas fueron mis primeras lecciones, pero todo por teléfono. Pues mira, dile a tu esposo que, bueno, ya después nos casamos, y me decía, mira, que compre su manta del número 100, que se manda a hacer sus bastidores,
que se compre sus pinceles. Ya había educación a distancia entonces. No, era teléfono. Bueno, sin el Zoom, ¿no? Sin el Zoom, no, puro teléfono. Y así fue como comencé. Pero me decía, pues ahora que se compre sus lápices, sus gomas. Dije, no, pues bueno. Decía, mi aprendizaje va muy lento. Como sea, empecé a hacer mis dibujitos y como que... Y eso surgió de un trauma que yo tuve. Porque de niño veía que los demás niños eran normales. Tenían una letra muy bonita y yo tenía, hasta la fecha tengo una letra espantosa. No la he podido superar. Pero los demás niños eran normales, sabían dibujar, sabían pintar, y yo nada más veía y no podía. Entonces cuando ya me caso con mi esposa y recuerdo esos tiempos, y dije, no, yo tengo que aprender. Y por eso así empecé. Después ya me decía, pues ahora compra tus óleos, ahora compra estas sustancias. Bueno, mis cuadros, esos que pinté al principio, están todos craquelados. Pero por algo se empieza. Y ya después dije, no, creo que sí me va gustando esto. Y me acordé, cuando viví en la Ciudad de México, me acordé de la Academia de San Carlos, porque allá hay un museo, y varias veces fui a ese museo y dije, pues hay una academia. Me acordé y fui, pregunté, me inscribí, y entonces iba y venía de Tlaxcala, México, a mis cursos. Y así fue como fui creciendo artísticamente. Ya la práctica se... Allá lo único que aprendí fue a usar los materiales, cómo hacer, por ejemplo, un óleo, pues prácticamente con elementos que tienes a la mano. Incluso aprendí la receta de Leonardo da Vinci, por eso a mí siempre Leonardo da Vinci aquí, porque hasta aprendí la receta del óleo. En fin, esa es la forma como fui creciendo. Ya más adelante me incliné por el retrato, que para mí eso fue mi reto y creo que lo logré. Derivado de ello es que en Santana Chautempan, mientras fui el cronista, hicimos una colección de 17 retratos de los personajes más destacados de Chautempan, y ahora los podemos encontrar allá en la sala de Cabildo y en la sala de la Tesorería Municipal. Ahí está la obra de Sixto y Patsi. Eso es lo que te puedo comentar de él. Pues muy completa la formación: filosofía, antropología, educación, periodismo, pintura. Realmente tenemos muchos personajes así aquí en Tlaxcala. Yo siempre he dicho, el tlaxcalteca es un ciudadano muy inquieto, que le gusta, que en el terreno en el que lo pongas, le gusta sobresalir, pero sobresale por su trabajo, por sus méritos, ¿no? por esa constancia. Yo he tenido la oportunidad de viajar al norte del país y siempre nos decían, los de Tlaxcala son guerreros. Saludcita. Son guerreros, ¿no? Así es como nos consideran, y así es como creo que también nosotros nos consideramos, ¿no? ¿Cuál es el compromiso social que tiene Sixto y Patsi al momento de pintar? Mira, esto es una obra con una temática muy particular. Casi no hablo del fenómeno social. Sin embargo, te puedo comentar que en una ocasión doné una colección de 21 cuadros que está en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Esa obra fue producida precisamente para rebelarme contra el sistema, para quejarme de todo lo que yo veo socialmente, políticamente hablando. Y ahí está mi rebelión, ahí está mi rebeldía. Por eso escogí la Comisión Estatal, para que esa comisión albergara ese cuerpo artístico que yo produjo. Porque es una rebeldía que yo dije, no puede ser. Ahí sí me desaté, incluso cuando estaba la guerra del Golfo Pérsico, cuando la guerra de Irak, ahí está plasmada mi filosofía de lo que yo veía, de toda la brutalidad y también de la brutalidad que tenemos en nuestro país. Ahí está, es una obra de denuncia. Ahí se ve los misiles, se ve incluso un cuadro donde se ve la pobreza. En ese sentido,
para mí el arte es una catarsis. No solamente es copiar, no, para mí es una catarsis, porque a través de ello yo me voy liberando de todas esas cosas que pasan por mi mente, y digo, bueno, pues de qué otra forma, para un artista, pues este es el medio. Una imagen dice más que 1000 palabras. Entonces ahí ese es mi compromiso como pintor y con respecto del espectador. O sea, transmitir ese sentimiento de rebeldía, de descontento con la cuestión social, política que vivimos en nuestra cultura. Tenemos afortunadamente una cultura muy grande, pero lo que le ha afectado es la corrupción. Es la cuestión política, la que estamos viviendo, la que hemos vivido no solamente en el siglo pasado y parte de lo que va del actual. No, esto tiene 5 siglos. A México lo han visto desde fuera como una canasta de tesoros, y las ambiciones de fuera no tienen límite. Y entonces llegan y es un arrebatadero, y lo hemos visto a través de los siglos, cómo incluso se atrevieron aquí en nuestro país a decir que nosotros como mexicanos éramos mitad changos y mitad seres humanos, o una cruza por el estilo, ¿no? Qué horrible, qué asco de ideas nos trajeron, ¿no? Cómo nos trataban nada más como armas, no como cuerpos. Cómo trataron de imponer a 2 emperadores, o sea, qué ridículo. Eso es lo que a mí me ofende, me indigna, y eso es lo que yo también he expresado en mis obras. Entonces, tenemos un país rico, con una cultura muy grande, bastante grande, una historia fenomenal. Desafortunadamente muchos mexicanos han resultado traidores a su misma patria, a su misma pobreza. Entonces, cuando llegan a ocupar un cargo, lo ven como un botín, en pocas palabras. Sí, incluso hacen lo que sea necesario para mantener ese puesto, ese poder, ¿no? Desafortunadamente. Por eso siempre pregunto del tema social, porque efectivamente no puede haber arte sin que exista esa conciencia social, ¿no? Sí es cierto, la temática de esta obra es muy explícita, pero también es cierto que el artista es muy sensible a las cosas que pasan a su alrededor. Y yo me acuerdo mucho de un caso de Goya. Él era retratista de la corte, y la verdad pues es que no le iba mal, ¿no? Después de un tiempo se volvió el pintor oficial de la corte, pero cuando se viene hay una masacre allá en España. Él sale a la calle, sale de su casa y encuentra muertos por 2 lados, y entonces empieza a hacer otro tipo de obra, ¿no? Ya una obra crítica, ya una obra manifestando, ¿no? lo que está sucediendo con la sociedad civil. Es parte de lo que tiene que vivir un artista, ¿no? Ese traslado. A lo mejor hay un punto en el que sí es la comodidad, ¿no? A través del mecenazgo, o a través de, no sé, de algún puesto que diga, pues yo pinto paisajes y estoy cómodo, ¿no? Sin embargo, es hasta que son tocadas ciertas fibras sensibles cuando el artista es cuando muestra lo que usted nos comenta, ¿no? Ahorita acerca de lo que es los cuadros que tienen ahí en Derechos Humanos. Cuéntenos un poquito, porque les presumo que me comentó que uno de sus cuadros salió de la Lotería Nacional. ¿Qué pasó ahí? Ajá, yo soy amante de mi cultura, de mis raíces, a través de nuestros ancestros, y en Santana Chautempan hay una deidad la que le dio, o más bien es el sustrato cultural de los chautempenses. Era una deidad la más cotizada, por decirlo de alguna forma, la más taquillera, porque atraía la atención de los creyentes, de nuestros ancestros, y Santana Chautempan era como un santuario donde había varias deidades. En la cabecera, lo que ahora es la cabecera,
había 3 deidades femeninas. Allá fueron más deidades femeninas, más que masculinas. Pero había la diosa Tosi, que era la más taquillera, la más solicitada, la más venerada, la que todo el mundo iba a Xochitl y le daba sus ofrendas, le llevaba sus ofrendas. Bueno, esa deidad, que era la diosa de las parteras, de los baños del temazcal, de los curanderos, de las hierbas medicinales, pero también de los textiles. Era la abuela, era la madre de todos los dioses, o era nuestra abuela. Eso es Tosi, para algunos. Entonces, como era la patrona de los textiles, cuando llegan los frailes franciscanos, ven que esa deidad es la más solicitada, la más venerada, y le buscan su similar a través de Señora Santana, que es, en el panteón católico, es muy semejante. Entonces la deponen, la quitan y la hacen a un lado, la queman, o todo lo que hicieron, ya. Entonces, a través de los siglos, la ciudad o los ciudadanos chautempenses nunca olvidaron sus raíces. Por eso fue que Santana tuviera un desarrollo económico enorme. En su momento fue la economía más fuerte del estado de Tlaxcala, gracias a la producción textil. Pero esa producción textil se la debemos a la deidad prehispánica Tosi, no a los que llegaron, no, porque Tosi era la patrona de los textiles. En ese tiempo era el telar de cintura, con unos palitos aquí amarrados, y la tejedora, pues que iba haciendo el entramado, en fin, todo ese proceso muy rústico. Pero vienen los frailes y dicen, estos señores o estas señoras hacen textiles muy bonitos, y les enseñan a usar el telar de madera, el vertical y el horizontal. Entonces producen ya con el tiempo lo que fue en lo posterior el típico zarape santanero, y después el saltillo, que con las 400 familias salió esa cultura al norte, al sur y al centro del país. Entonces, eso fue lo que hizo que Chautempan destacara en su momento. El siglo XVIII, cuando llegó precisamente la estación del ferrocarril, a través de esa maquinaria moderna, pues llegaron telares ya más industrializados, materias primas ya de otros lugares, ya por cantidades industriales, y fue así que Santana tuvo su época dorada. Y fue así como Santana creció, y por eso a mí me llamó la atención Tosi. Entonces, en una ocasión, fíjate cómo sucedió, no había dinero para hacer el cuadro de Tosi, pero había mucha voluntad y muchas ganas. Y en una ocasión iba yo leyendo la descripción de Fray Bernardino de Sahagún, y entonces iba describiendo a la deidad, y yo iba tomando nota, pero nota con dibujo. Y de pronto dije, no, pues esta hay que hacerla en un cuadro. Fue la feria de 2014, bien que recuerdo, y dije, ahora sí, hay que exponer a la Tosi. Y entonces compramos un pedazo de tela, compramos pinturas de acrílico, ni siquiera óleo, acrílico, o sea, no había dinero para hacerlo. Y me puse a pintar, la expusimos, les llamó la atención a muchas personas. El presidente de ese entonces, el profesor Antonio Mendoza Romero, me dijo que la enmarcáramos y que la pusiéramos en el Salón de Cabildos. Y ahí es su lugar, ahí está su santuario actual. Okay. Después, ya en esta administración en la que está transcurriendo, algunos personajes de la administración dicen, oye, ¿nos das permiso, porque tú eres el autor intelectual, que publiquemos el cuadro en el billete de la Lotería Nacional? Pues por eso es. Y entonces, de esa forma, en el 2019 salió publicada la imagen en el billete de la Lotería Nacional. Qué importante, por eso la idea de siempre tener al artista aquí, de poder dialogar con eso, porque realmente es hasta este momento cuando uno entiende, ¿no? ¿Por qué los cuadros? ¿Por qué todo lo que expresa a través de sus líneas, ¿no? O sea, por eso es fundamental. Pero me voy a meter más en Honduras. Adelante. Chautempan. ¿Qué le hace falta a Chautempan?
Yo sé que como cronista conoce bien el tema social, económico, político, cultural. ¿Qué le hace falta? ¿Ha perdido esa grandeza Chautempan? ¿Le hace falta algo? ¿Qué podemos decir al respecto? Ay, sí, me has metido en una... Vamos a pedir otro vasito de refresco porque aquí falta. Me has metido en problemas, porque precisamente Chautempan tiene muchos problemas actualmente. ¿Me regalas un poquito? Mientras fungí en ese cargo, me di la oportunidad de caminar todo el municipio, sus 15 comunidades y pueblos y la cabecera municipal. Lo caminé a pie. En una ocasión agarraba yo y decía, ahora me voy caminando de aquí a ese pueblo, San Rafael Tepatlasco, ¿sale? Llegaba yo y para empezar a contemplar la naturaleza. Empecé a ver, ahora con este problema del gusano descortezador, empecé a ver, híjoles, ya hay un manchoncito aquí. Mandaba yo mensajes, oye, cheque este dato, mira cómo está. Ah, sí. No pasa nada. No pasa nada. Clásico. Después, pasaron los años, o sea, yo fui testigo de dónde empezó el problema. Y luego iba yo, con el pretexto de ir al Tlachihualtepec, que es un paraje muy hermoso que a mí me encanta, y me encanta ir, está muy bonito, ahí en San Rafael Tepatlasco. Y entonces, a la siguiente vez, ya no era ese punto, ya era más grande, ya eran otros puntos. Y otra vez, oye, bueno, para no quedarnos atorados ahí, así como ese problema, fui en los otros pueblos y empecé a estudiar el fenómeno, por ejemplo, de la delincuencia. A Chihuahua tenemos 3 puntos muy, muy delicados allá en el municipio, puntos rojos, y veía el origen, porque además me metía hasta el fondo para ver dónde está el origen del mal. Y dices, Chihuahua, de aquí brincó para acá y luego de para acá, y no, ya está tremendo. Y así como eso, también me di cuenta de sus fortalezas. Fui descubriendo, mira, aquí fue la primera ermita, en el caso de Coahuizmatlac, aquí fue la primera ermita, algunos dicen del continente, y luego pues ya entramos a su museo de sitio, y qué maravilla, ¿no? Conservan cosas todavía de nuestros ancestros. Hay una escultura de Tlaloc, por ejemplo, hay piedras, por eso me llamó la atención esto de las piedras, de ahí surgió también la idea, porque hay piedras grabadas con letras, y así como eso, Tlacuapan, Muñoztla, sus templos, tantas cosas, su historia, sus pleitos entre comunidades. No, me emociona cada vez que recuerdo eso, me emociona, quisiera yo gritar y hablar mucho porque hay mucho que decir, claro, de verdad. Caminé las barrancas, en el caso de Muñoztla, sus mojoneras, es el único pueblo, creo yo que del estado, que tiene bien delimitadas sus mojoneras, su territorio a través de sus mojoneras. Entonces, así como esas cosas, así en el caso de ese pueblo que se me hace muy maravilloso, ¿no? La cuestión del bosque. En el bosque tienen otros bosques, es una cosa muy interesante. Hay tantas cosas que decir de la cultura, de los pueblos. En el caso de Tlalcuapan, una comunidad pues con una festividad de la Navidad de primer orden, de verdad impresionante por la organización de los ciudadanos. Pero fíjate que actualmente ellos se rigen por usos y costumbres, y es muy raro que la delincuencia ahí se pueda infiltrar, porque son muy especiales las autoridades. Los ciudadanos llegan a agarrar a un ladrón y le dan un escarmiento, lo linchan. Sí, casi, y ahora pues ya empieza a ser muy común ese problema. Bueno, obviamente problemas de infraestructura social, falta de alumbrado, el drenaje, hay drenajes que desembocan directamente en las barrancas, la contaminación, muchas cosas, muchas carencias.
Yo las conozco porque te digo, he caminado calle por calle, barranca por barranca, y hay lugares en donde aparentemente pues están muy bien, son lugares nuevos, comunidades de reciente creación, La Alto, Reforma, la Colonia Industrial, pero que sí tienen problemas, como todas las comunidades. Afortunadamente Tlaxcala, y eso también hay que reconocerlo, es uno de los estados en ese sentido muy tranquilos. No nos podemos comparar con un estado del norte de la República, claro, afortunadamente, pero sí conozco toda la realidad, de verdad, conozco la historia desde la época prehispánica, la época colonial y la época contemporánea. Eso sí, te lo puedo asegurar, porque esa fue mi tarea que yo me di mientras estuve en ese cargo. Incluso me aventé la aventura de hacer la monografía municipal, pero por lo extenso, por toda la información que logré juntar, se me hizo muy difícil terminarlo en un año, porque en ese año que me di a la tarea de hacer esa monografía, junté más de 1000 hojas de investigaciones. Entonces imagínate tú presentar una monografía de 1000 hojas, ya quien lee un libro de 100 hojas. Claro. Ahora con las tecnologías ya nada más le vas dando así, ya puras imágenes, ya no se detienen. Ya no te detienes a leer una página. Imagínate una monografía de 1000 páginas. Entonces es un reto muy tremendo, pero aún así logramos hacer varias monografías de las comunidades. Esas las voy a juntar en su momento, y mi compromiso es con mi pueblo, con mi municipio, de que lo voy a lograr, lo voy a hacer tarde o temprano, lo voy a hacer, porque no existe, una monografía no existe, y menos de ese tamaño. Entonces hice varias monografías de diferentes comunidades, pero están muy saturadas de información. Entonces, bueno, por ahí va la cuestión, respondiendo a tu pregunta de, pues, ¿qué tanto sé de la realidad de Santana Chautempan? Comentando lo que decías, bueno, en su momento Santana fue una ciudad muy próspera, sí, ciertamente, a mitad del siglo pasado fue cuando Santana Chautempan de verdad fue una ciudad industriosa, más de 50 fábricas. Viene el Tratado de Libre Comercio y se fue para abajo, así de fácil. Actualmente Guadalupe Ixcotla es quien detenta esa característica de ser industrial, pero ya algunos son productores, algunos de los habitantes ciudadanos de esa comunidad, algunos ya nada más revenden, pero lo cierto es que sí tienen un mercado importante de la región y que logra captar la atención de diferentes, sobre todo del turismo, que eso es su fuerte de ellos. Y tenemos a nuestro vecino municipio de Contla, de Cuancuamatzin, que compartimos las mismas raíces culturales, porque ellos también, su cultura parte del culto a Tosi, y Tosi irradió la cultura también hasta allá. Entonces, en ese sentido, la producción, la economía se vino para abajo, definitivamente se vino, en ese sentido, se vino para abajo. Pero también, ¿qué crees? Hay ahora otra dinámica que no se ha explotado y ni le ponen atención: el turismo, porque ahora el turismo es la industria, sí, la industria turística, pues que genera dinero, genera ganancias, genera empleos. Eso es lo que no se ha puesto a trabajar en el municipio. Entonces yo ahora estoy viendo que la actividad económica, el futuro, ni siquiera el futuro, el presente se puede reactivar, el presente económico, a través del turismo. Y de eso sí, mira, tenemos mucho que contar de Santana Chautempan, mucha historia que contar. Desafortunadamente no tenemos museos, no tenemos en dónde, con qué entretener a nuestros visitantes. Tenemos el Mole Prieto, tenemos la Semana Santa, tenemos el Carnaval, pero son fenómenos así pasajeros.
No podemos detener por más tiempo a los turistas, necesitamos cosas. Y bueno, respondiendo a esa pregunta. Desde que ahorita que estaba hablando de la naturaleza, aquí anda mi esposa y ella es de ahí de Tlapacoya. Y siempre que caminamos por una calle aledaña ahí a donde tienen la casa mis suegros, hay un lugar y siempre me dicen, es que aquí haré una cajita de agua. Y ahí veníamos a jugar, ¿no? Y uno se lo imagina, ¿no? Ha de haber sido magnífico. La naturaleza, los niños, el agua fluyendo ahí de manera natural. O sea, muchas cosas que se han perdido, ¿no? Por descuido. Yo creo que el gran problema que tienen las autoridades hoy en día es el desconocimiento de causa. Muchas de las personas que aspiran a un cargo público no tienen ni idea de todo este tipo de trabajo, ¿no? Y todo lo que implica realmente ser un servidor público, tener que caminar las calles, tener que analizar las problemáticas y buscar una salida, ¿no? De cómo ir enfrentando cada uno de los retos. Efectivamente, cada comunidad, cada municipio, cada distrito, cada estado son diferentes, pero si todos los servidores se dieran a la tarea de por lo menos conocer un poquito de su territorio, se darían cuenta que es muy vasto el trabajo que se tiene que hacer, y en estos tiempos en los que más que apelar al trabajo se apela a la disputa por la disputa misma del poder, es cuando caemos en esa corrupción de la que tanto nos hablaba, ¿no? Una corrupción de la que muchos se jactan en combatir, pero que realmente la están promoviendo, ¿no? Y bueno, ya sin irnos tanto del tema, ¿cómo cerramos? ¿Cómo cierra Sixto y Patsy esta entrevista? ¿Cómo está el arte desde su apreciación en Tlaxcala? Ay, otra pregunta. Es que aquí nos gusta meternos en Honduras. Perdón, vamos a hacer una pausa en lo que lo piensa, porque ya está el vinito, hay que acercarse, échense una copita de vino, no sean tímidos, con toda la confianza del mundo. Yo sé que quieren. Los invitamos a pasar por una copita. Gracias. Y hacemos una pausa de 10 segundos. A pesar de que la mayoría de las exposiciones las estamos inaugurando de manera virtual, hay algunos amigos que afortunadamente nos siguen de manera permanente, y pues siempre cuidando, ¿no?, el tema, ¿no?, con esta problemática que todavía está muy marcada, ¿no?, el tema de la salud social, que todavía esta enfermedad que les ha pegado a todos. Yo creo que no ha habido uno que no haya perdido a un familiar, ¿no? Pero bueno, volvamos al punto. ¿Qué dice el maestro? Bien, una pregunta bastante complicada y también con una respuesta pues que va a tocar fibras, sobre todo a quienes conducen la cultura. Mira, yo he ido en varias ocasiones a algunas exposiciones de arte, de diferentes disciplinas, y bueno, cuando pues toca entregar algunos reconocimientos, premios, apoyos, y me doy cuenta que pues siempre están formados los mismos de siempre. Y bueno, a lo mejor porque no se difunde a través de ciertos mecanismos pues la forma para que los artistas accedan también a los apoyos. Entonces hay algunos que ya conocen, ya saben la metodología para ganar los premios, pero siempre veo que es repetitivo. Bueno, pues ya eso pasa en todas partes. Aquí en México pasa todo eso ya es normal, ya forma parte de la cultura. La corrupción ya es parte de la cultura aquí en México, ya a nadie sorprende. Para mí, en el caso del arte, me tengo que remontar a una época interesante, por ejemplo al muralismo mexicano, en donde hasta había un sindicato de los pintores, y ahí comandaba Diego Rivera y José Clemente Orozco, Siqueiros y todos esos alborotadores, ¿no? De verdad. Incendiarios. Sí, no.
no, caray, de verdad, mis respetos. Después llegan unos amigos de otros países de Europa, llegan, no, esos changos, ese Diego Rivera pinta puros changos, no, mira, aquí está el arte contemporáneo, aquí puro arte abstracto, no, lo máximo, y ya surge una nueva corriente artística. Mis respetos para todos ellos, porque también son artistas, ¿no? Pero como que seguir los sismos o las tendencias europeas es lo máximo, no, es lo máximo. Entonces, ese tipo de cosas, ¿cómo ha afectado también a la cuestión artística en México? Como que lo que se produce en otros lugares es lo mejor. Lo que se produce o los artistas mexicanos son chavas, ya, así de fácil. Entonces un tlaxcalteca que se quiera rebelar y quiera decir, pues yo aquí, también mis chicharrones, no, lo bueno viene de fuera. O sea, valga la expresión muy mala a lo mejor, el malinchismo, de no creer en nosotros mismos, de no querer ser competitivos, que somos competitivos. Sí, yo me catalogo competitivo. Pero si alguien de aquí, de las autoridades, ve tu cuadro, está chido, sigue participando. Y participa de toda tu vida. No es lo que estamos buscando. Sí, no. Pero llega alguien con garabatos o con sus obras de arte de fuera, no. Es otra cosa. ¿Ves? Esa situación de verdad ha dañado a los talentos mexicanos. Así es. Y yo con eso me quedo de que ¿por qué no nuestras autoridades apoyar a los artistas mexicanos, independientemente del estado que fuera? Nada más imagínense en Europa como los museos, una obra, la Mona Lisa, un cuadro invaluable. Los cuadros de Van Gogh que en su momento servían para tapar la puerta de los pollos, ahora valen cientos de miles de euros, ¿no? Aquí si tú dices, este cuadro vale 30,000, ¿qué? ¿Estás loco? ¿Qué te pasa? Sí, ¿estás demente o qué? Hasta parece ofensivo, ¿verdad? Pero pasa, es parte de la cotidianeidad de aquí de México, no digamos de Tlaxcala, de México. Entonces, el arte no es valorado, aquí en México no es valorado. Los mexicanos, aquí afortunadamente en Tlaxcala tuvimos la dicha de contar con uno de los exponentes del arte del muralismo, que es don Desiderio Hernández Xochitl, que en paz descanse, que fue un gran amigo. Pero así como él, hay muchos. Desafortunadamente pues no han figurado porque su nombre no pesa, porque su obra no es valorada, y ese es el drama de los artistas mexicanos. Por esas situaciones atraviesa un artista. Remontándonos también a esos ejemplos de los museos europeos, o sea, hay obras de diferentes formatos. Ahora recuerdo a Edvard Munch, El Grito. ¿Ves? Sí. El Grito. Pero ese apenas hace algunos días salió, ahora ya es con otra actualización de su valor, ya casi se convirtió en la Mona Lisa. ¿Ves? Y tú te esfuerzas en hacer tus cuadros. No, tus cuadros no valen. No. Pero sí, nos fijamos en esos museos, en esos artistas, y sus cuadros valen, sus obras. De hecho, yo me quiero imaginar, para los europeos, un museo vale mucho más que un banco. Vamos, aquí, en Tlaxcala, a lo mejor abuso de mi pensamiento, abuso de mis ideas, pero es el estado más pequeño de la República. Es la raíz de la cultura mexicana. Yo me imagino que por esa situación Tlaxcala debería de ser una especie de Vaticano,
chiquito, todo, pero vamos, como de ensueño, por lo pequeño, por las raíces históricas, por todo lo que se generó. Pues resulta que, pues sí, tiene su historia, pero, híjoles, en la mañana estábamos viendo un programa de televisión y confundían el estado de Tlaxcala con Puebla. Y decían, aquí en el municipio de Tlaxcala, y estábamos viendo un noticiero de Puebla. O sea, qué barbaridad. Se me hace una injusticia tremenda, ¿no? O sea, una injusticia cultural para el estado de Tlaxcala. Entonces, pues yo con eso me quedo, la verdad, hasta me indigna, me enoja, pero ya mejor le dejamos así. Efectivamente, el tema de Tlaxcala siempre es muy complejo. Yo lo he dicho en repetidas ocasiones, ¿cómo es posible un estado tan clave, nada más en el tema de las comunicaciones, tenga tan poco desarrollo económico, ¿no? Tan poca infraestructura, que se le dé tan poca atención a las necesidades sociales, ¿no? Y en parte es exactamente el hecho de que de repente en el norte o en el sur no sepan ni dónde estamos, es porque efectivamente no se ha alcanzado, ¿no?, ese detonante que permita nuevamente poner a Tlaxcala en el lugar justo que le corresponde en la historia, ¿no? Somos la cuna de la nación, ¿no? Pero muchísimas gracias, maestro. Créame que yo creo que nos podríamos quedar aquí 2-3 horas más hablando, pero va a ser un honor que esté su obra aquí. Estamos al pie de las escalinatas, estamos aquí en el centro de Tlaxcala, estamos de 10 a 5 de lunes a viernes, va a estar abierta la galería aquí en Unidad para Transformar. Y bueno, invitarlos a que nos estén visitando de manera permanente. ¿Por qué? Porque es importante que conozcan, que valoren el esfuerzo que está haciendo el maestro y que han hecho los maestros que han pasado por esta galería. Ya perdí la cuenta de cuántas exposiciones llevamos, pero afortunadamente somos incendiarios, somos necios, no vamos a desfallecer, al contrario, cada día vamos a buscar nuevas herramientas para seguir desarrollando nuestra actividad. Y pues, maestro, muchísimas gracias y bueno, se despide de ustedes Andrés Méndez Tepech. Que tengan buenas noches. Muchas gracias.